Muy buenas tardes a nuestro público televidente, como cada día. Gracias por sintonizar en este su programa Conociendo Nuestra Historia. El día de hoy trataremos un tema muy importante en lo que fue el hito de la historia. Conoceremos sobre el gobierno de Napoleón Bonaparte, un gobierno que abarcó desde el final de la Revolución Francesa hasta la derrota en el 1815. Que se vio dividido en dos grandes etapas. El primero, por el consulado en el 1799 a 1804. Después del golpe de Estado del 18 de Brumario, 9 de noviembre de 1799, Napoleón se convirtió en el primer cónsul, concentrando gran parte de su poder ejecutivo. Las características fueron: se proclamó la Constitución del año en el siglo VIII, que en la práctica le daba el poder total. Reorganizó la administración pública, el sistema judicial y la educación. Creó el Código Civil o Código Napoleónico. Una de sus reformas más duraderas fue el Código Civil. Firmó la paz con la Iglesia Católica, un concordato en el 1801, y estabilizó la economía y reformó el sistema fiscal y bancario. El segundo fue el Imperio en el 1804 a 1815. En el 1804, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de los franceses, iniciando el primer gobierno francés. Sus características principales fueron: continuó la reforma centralizadora, impulsó el expansionismo militar y conquistó gran parte de Europa continental. Instaló a familiares y aliados en tronos europeos y aplicó el bloqueo continental contra Gran Bretaña. Fue derrotado en Rusia en el 1812, lo que marcó el comienzo de su declive. Abdicó en el 1804, fue exiliado a Elba y volvió durante los 100 días en el 1815. Las medidas principales de su gobierno, las medidas políticas, encontramos la centralización de poder como primer cónsul y luego emperador. Eliminó la separación real de poderes. Y realizó la constitución del consulado y del emperador. Formalizaron su poder absoluto. Realizó una censura de prensa y el control de la opinión pública. La creación de un Estado centralizado, nombrado directamente a prefectos, jueces y otros funcionarios. Dentro de las medidas políticas y educativas, creó un Código Civil Napoleónico en el 1804. Unificó el derecho en Francia, promoviendo la igualdad ante la ley y la propiedad privada y la secularización del Estado. Hubo varias reformas educativas. Fundó liceos, escuelas secundarias. Hubo un concordato con la Iglesia en el 1801, donde se establecieron las relaciones con la Iglesia, aunque el Estado mantuvo el poder total sobre la Iglesia. Se realizaron varias medidas económicas, como la creación de un banco en Francia en el 1800, nuevas monedas, las nuevas monedas y el impulso a la infraestructura. Dentro de las medidas militares y de expansión, hubo un gran servicio militar obligatorio, el ejército moderno y bien organizado, una difusión de las ideas liberales. Dentro de su gobierno hubo varias oposiciones internas en Francia. Dentro de las oposiciones podemos encontrar los monárquicos y los realistas, que decidieron restaurar la monarquía borbónica y participaron en complot y conspiraciones. También estuvieron en su contra los republicanos radicales. Lo acusaban de traidor a los ideales de la Revolución Francesa y de concentrar el poder y proclamarse emperador. Los campesinos y los católicos no se pueden quedar atrás. Algunos se resistieron a su reforma, especialmente en regiones como Vendée.
La oposición tras su caída del Congreso de Viena y de los 100 días. A continuación veremos sobre las batallas. Napoleón Bonaparte, la batalla de Marengo en 1800. Napoleón enfrentó a los austriacos en Italia, poco después de tomar el poder como primer cónsul. Aunque al principio parecía una derrota, una maniobra final liderada por el general Desailly cambió el rumbo y dio la victoria a Francia. Esta batalla consolidó el control francés en el norte de Italia. Otra batalla de gran importancia que hay que conocer fue la batalla de Austerlitz en 1805. Esta batalla, también llamada Batalla de los Tres Emperadores, enfrentó a Napoleón contra los ejércitos de Rusia y Austria. Fue su mayor victoria militar, aunque usó táctica brillante que fingía debilidad para atraer las fuerzas enemigas y así poner una trampa para conseguir la victoria. La batalla de Trafalgar en 1805 fue una gran derrota naval frente a la flota británica, dirigida por el almirante Nelson. Aunque Napoleón no estuvo presente, esta batalla impidió que Francia pudiera invadir Inglaterra y aseguró el dominio británico de los mares. La batalla de Friedland en 1807. Napoleón venció a los ejércitos rusos, lo que llevó a la familia a firmar un tratado de Tilsit, que estableció una alianza temporal en Francia y Rusia, consolidando el control francés sobre Europa. La batalla de Waterloo en 1815. Tras escapar del exilio en Alba y retomar el poder durante los 100 días, Napoleón fue finalmente derrocado por una coalición liderada por el duque de Wellington de Reino Unido y el ejército prusiano. Fue derrotado definitiva, tras la cual fue exiliado a una isla en Santa Helena, donde murió en 1821. Su gobierno tuvo varias oposiciones y resistencia externa en Europa, por la coalición de los militares, la resistencia nacionalista y el rechazo del bloque continental. A continuación veremos sobre los fracasos militares y decisivos, la primera abolición y al exilio y su retorno tras los 100 días. La caída de Napoleón Bonaparte fue el resultado de una serie de errores estratégicos, derrotas militares y la creciente oposición tanto dentro y fuera de Francia. A continuación, iremos a una breve pausa y luego de la pausa retornaremos con temas de gran interés para la historia y que son de gran importancia. Gracias.